Bien, hermanos, voy a compartir, ¿no? Voy a compartir la lección de escuela sabática y aquí está, hermanos, la lección de escuela sabática. Hoy día es miércoles 23 de abril. Miércoles 23 de abril, hermanos. El título de nuestra lección ahí está en la pantalla. Alguien puede leer, hermanos, participen, prendan su micro, comenten, pregunten, hermanos. A ver, primero, ¿alguien puede leer, hermanos, el título? Los gobernantes de los gentiles. Muy bien, gracias, hermano. Los gobernantes, dice, de los gentiles. Parece que esta palabra gentiles está referido al mundo también, ¿no? En el idioma original, no a gentil como que sea el mundo, ¿no? Bueno, los gobernantes de los gentiles o del mundo, ¿no? En general. Entonces, vamos a hablar de este tema, los gobernantes. A ver, participen, hermanos. Una pregunta sería, ¿qué entendemos por gobernantes de los gentiles o gobernantes de este mundo, ¿no? ¿Qué entendemos? Hermano Justo, Sí, hermana, por favor, participe, bueno, el participe. otro día estábamos hablando acerca de que Israel pidió rey. Ellos tenían el rey supremo, que era Dios, ¿cierto? Pero pedían un rey como los reyes de este mundo. Ellos querían, ¿cierto? Tener a alguien allí de cuerpo presente para que los dirigiera. eh, bueno, impulsados por deseos egoístas, ¿cierto? Le pidieron ahí al profeta diciéndole de que él estaba muy anciano, ¿cierto? De que iban a necesitar a una persona allí, pero la verdad es que eran otras sus intenciones, ¿cierto? El deseo de poder, la ambición, todo eso. Bueno, finalmente, como Dios ya lo había profetizado, les da lo que ellos quisieron y bueno, nosotros no estamos lejos de la misma situación. Nosotros tenemos también gobernantes en este mundo, que nos dirigen y también hay no solamente los presidentes, que podríamos decir, o los reyes, porque todavía existen reyes, sino que existen, ay, ¿cómo se llaman? Senadores, diputados que hacen leyes también que nos rigen a cada uno. Dios dejó la ley perfecta, ¿cierto? Pero el hombre sigue haciendo cosas imperfectas, pero Dios en su misericordia cuida de sus hijos. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, en la Biblia vemos, ¿no? De que Abraham, por ejemplo, era un peregrino en esta tierra, ¿no? Un peregrino. Y vivía, según el mandato de Dios, en carpas, en tiendas, ¿no? Que hacía. Eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Vivieron. Y todos vivieron, ¿no? Los hijos de Dios como pasajeros, no, o sea, de este mundo. Y en este mundo, pero no son de este mundo, ¿no? Entonces, eso es importante destacar, hermanos, ¿no? Quien dirige la vida de un cristiano sería bueno, ¿no? Distinguir eso, hermanos, ¿no? No necesariamente es, pues, no, las autoridades de esta tierra. Hay, ¿verdad?, presidentes en esta tierra, hay gobernadores, alcaldes, ministros, bueno, hay congresistas, ¿no? Sí, pues, hermanos, pero no nos están, se supone, ¿no? Que no nos rigen ellos, ¿no? No nos, por encima de lo que hay estos gobiernos terrenales, por encima de ello está el gobierno de Dios, que a un cristiano lo dirige, ¿no? Lo dirige. Juanito, Sí, sí, hermano Marcelino, participa, hermano. bueno, buenos días, hermano. Como decía nuestra hermana Mónica, al inicio eh, Dios había elegido un pueblo para que sea diferente. Sus costumbres, su gobierno, sus enseñanzas, sus prácticas, la adoración, es todo diferente, pero poco a poco el pueblo pidió lo que los eh, vecinos tenían. No, danos un rey para que vaya delante de nosotros en las batallas. Bueno, Dios le dio y poco a poco estaba corrompiéndose, hasta que Dios tuvo que darle una lección. Vino los babilonios a su rey
con un zarcillo por la nariz lo llevó. Le sacaron sus ojos. Bueno, Dios lo rescató. De la misma manera, la iglesia cristiana, en la historia vemos como aparece una iglesia pura, Éfeso, un caballo blanco. Sus doctrinas eran puros, así como Jesús dejó, puro. Y poco a poco aparece el caballo amarillo, caballo negro, bueno, pero Dios tiene un pueblo, la iglesia la Odisea. En todo ese tiempo hay un pueblo que rema contra la corriente. Es como alguien te sirve leche pura, blanca, pero viene el enemigo, le pone un poco de, una gotita de café. Después otro tanto, al final ya no sabe cuál es leche y cuál es café. En ese tiempo estamos, pero Dios está dirigiendo a su pueblo. No tenemos que temer nada del futuro, a menos que olvidemos la maravillosa forma como Dios nos ha dirigido en lo pasado y cómo nos ha enseñado. Esa es la promesa de Dios. Muy bien, hermano Marcelino. Ahí están los comentarios, hermanos, y pues ahí el que está dirigiendo este pueblo es Dios. Eso es lo que tenemos que entender, comprender, hermanos. Personalmente yo trato de entender, comprender, es que más nos guiamos, ¿no? Por de repente, las autoridades de esta tierra, o sea, como que ellos nos estuvieran dirigiendo, pues, pero no debería ser así. El que nos está dirigiendo es Dios, ¿no? Una ilustración, hermanos, o un ejemplo es lo que me contaba, ¿no? Un hermano que es ingeniero, eso siempre les he contado, pero hace ver claramente, hermanos, la realidad, ¿no? De lo que un cristiano es, ¿no? Y de los cristianos que a lo largo de la Biblia vas a ver a quién seguía David, a quién seguía digamos, Abraham, a quién seguía Moisés. Hermanos, ellos aprendieron a ser guiados por Dios. El que guiaba sus vidas de todo hijo de Dios es pues Dios, no son las autoridades, aunque vivimos en este mundo y en este mundo pertenecemos a un país y todo, ¿no? Y tenemos autoridades y todo, pero el que dirige nuestra vida no son las autoridades, sino es Dios, por encima de las autoridades, porque todas las leyes humanas, hermanos, están de alguna manera, ¿no? Tratan de guiarse por la palabra de Dios, pero mayormente los intereses políticos, ¿no? Entonces están ahí mezclados con las tradiciones, costumbres, filosofías humanas, ¿no? Y la palabra de Dios, pues, es la base, hermanos, ¿no? Para todo gobierno incluso, pero por encima está, pues, no el gobierno de Dios. Esa ilustración, hermanos, es de que recuerden que este hermano ingeniero se fue en el carro de los peones, de los trabajadores, ¿no? De las obras que estaban haciendo ahí, porque su carro de los ingenieros se había malogrado. Me cuenta así, este hermano, y me dice, mira, justo esto pasó. Entré al carro de los obreros y lo encontré al capataz, ¿no? Al capataz, ¿no? Ahí dando estudio bíblico, ¿no? Estudio bíblico a todos los obreros cansados que estaban ya durmiéndose, pero ahí estaban estudiando. Y el capataz dice, ¿no? Al ingeniero, a este hermano, le dice, ingeniero, le dice, ¿sabe una cosa? Usted en realidad no nos está dando trabajo a nosotros. Usted no, o nosotros no trabajamos para usted, le dice. ¿Cómo se sorprende pues el ingeniero? ¿Por qué me dices eso? Le dice, ¿no? ¿No? ¿Sabe qué? Usted nos ha dicho que hagamos, ¿no? Unas 10 tareas y nosotros como no trabajamos para usted, sino trabajamos para nuestro Señor, para Dios, entonces hemos visto que nuestra capacidad de nosotros es para hacer 15 tareas y hemos hecho nosotros 15 tareas, ¿no? Porque trabajamos para Dios. O sea, eso, hermanos, a través de las lecciones, en lecciones anteriores también hemos aprendido de que no estamos guiados nosotros por las personas acá, las autoridades, sino guiados por Dios. Y trabajamos para Dios y hacemos las cosas para Dios, que está por encima de las cosas que pueda demandar las autoridades. Más allá de lo que ellos pueden pedir,
Entonces, pues, hermanos, los cristianos hacen, ¿no? Entonces, por eso nuestra mirada siempre debe estar a Dios, ¿no? Pero vamos a ver esto de los gobernantes, ¿no? De los gentiles, o sea, de los gobernantes que hay, pues, en esta tierra, ¿no? Y también ese principio, no olvidar, ¿no? Dice, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, ¿no es cierto? Entonces, siempre tiene que haber esa diferencia también, hermanos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dice aquí la lección, hermanos, la manera en que Dios se relacionó con Israel, hermanos, la manera como se relacionó Dios con este pueblo de Israel, hermanos. Eso ilustra, nos hace ver qué cosa, hermanos, cómo se relacionó con la iglesia cristiana. Entonces también Dios está relacionado con nosotros que estamos dentro de la iglesia cristiana. Entonces, es una ilustración también la relación de Israel con Dios, que es el pueblo de Dios, o fue el pueblo de Dios, ¿no? En tiempo pasado. De hecho, hermanos, los errores de Israel, hermanos, sirvieron pues en muchos aspectos para prefigurar los errores de la iglesia. Como que se repite, hermanos, ¿no? Las mismas cosas. No debería ser así, pero hay errores que cometió el pueblo de Israel, que lo mencionaba nuestro hermano Marcelino. Entonces, pero no deberíamos repetir esos mismos errores. Si se menciona la Biblia es para no repetirlo, para estar prevenidos. Lejos de poder afirmar que somos espiritualmente superiores al antiguo Israel, hermanos, los cristianos hemos sido hasta hoy muy susceptibles a ceder a las mismas tentaciones. Entonces, hermanos, como que la iglesia ahora también, de igual manera como el pueblo de Israel, cede, ¿no? A las mismas tentaciones. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hermanos. Leamos Mateo 20 del 25 al 28. Mateo capítulo 20 del 25 al 28. Y la pregunta que nos hacen es esta, ¿no? Dice, ¿contra qué error advirtió Jesús? Ahí vamos a ver de qué error advirtió Jesús a sus discípulos. Bueno, esto al establecer la obra de la iglesia cristiana. O sea, como el Señor Jesucristo es el fundador de la iglesia cristiana, es el fundamento de la iglesia cristiana, ¿no? Y el fundamento y el fundador, no Pedro, ¿no? No un discípulo, sino el que ha fundado la iglesia cristiana es Jesús, es el fundador y el fundamento, ¿no? La piedra angular. Entonces, ya advirtió, ¿no? De qué errores no había que cometer. A los discípulos les dijo eso. Vamos a ver cómo dice la Biblia. A ver, Mateo 20, 25 al 28 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos, eso? Los gobernantes que entran se sienten señores, ¿sí o no? Se enseñorean, ¿no? Como a los que se tiene que servir. Por ejemplo, para hacer una obra, yo recuerdo, ¿no? Hay un hermano que era el presidente de un, de un comité, de un barrio ahí, lo nombraron presidente ahí, y para hacer una obra estaban detrás de las autoridades, ¿no? Esperarlo y tenían que invitarle la comida, prepararle, como a un señor, pues lo que le gusta, lo mejor que tenía que preparar, estar ahí detrás, ¿no? Para que se haga una determinada obra. Entonces, así, los gobernantes, ¿no? Se enseñorean del lugar, ¿no? O del pueblo donde esté gobernando, ¿no? Entonces, Jesús dice eso, ¿no? Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, se hacen señores. Y los que son grandes, ¿qué pasa, hermanos? Ejercen sobre ellas potestad, su poder, ¿no? Manifiestan ahí su poder, ¿no? Se creen como fueran dioses, ¿no? Así como Nabucodonosor se creía como Dios, quitaba la vida a quien quería, ¿no? Así era inicialmente este rey, pues, ¿no es cierto? Y así son las autoridades también, pues, ¿no? Más mire lo que está diciendo el Señor Jesús. Ahora vamos a ver el gobierno dentro de la iglesia. Una cosa es en el mundo, pero otra cosa es en la iglesia. El gobierno, ¿cómo es?
Mas entre vosotros no será así, no será así, sino que el que quiera hacerse grande, el que quiera hacerse grande, hay un deseo de repente ser grande, el que quiere ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí está, hermanos, el principio. Dentro del gobierno de la iglesia cristiana, donde estamos, hermanos, el que quiere ser grande, dice aquí, tú quieres ser grande, entonces tú eres el servidor, servidor de todos, ¿no? El servidor, ¿no? Y el que quiera ser el primero, no, uno quiere ser el primero, yo quiero ser el primero, dice, no, dentro de la iglesia. Ya quiere ser el primero, primero entre vosotros. Será vuestro siervo, dice, será vuestro siervo, será siervo, servidor, siervo, el que sirve a todos, pues. Como el Hijo del Hombre, pues no vino para ser servido, hermanos, sino para servir, siendo el Creador, el Dios Todopoderoso, ¿no? El que ha venido en carne humana aquí a la tierra. ¿Él acaso ha dicho, sírvame, tráigame estas cosas, aquello? No, no, hermanos. ¿Acaso tenía un lugar donde recostar su cabeza? Las zorras tenían sus cuevas ahí para descansar. Jesús, ¿acaso tenía un lugar? Entonces estaba pendiente ahí de lo que le invitaban, seguramente las hermanas le invitaban algo de comer y así, él andaba. Hermanos, era servidor, ¿sí o no? Lavó los pies de sus discípulos. Vemos que es así, Dios, miren, es así, Dios es servidor, es el que sirve. Ahora tú quieres ser igual, dice, que mi hijo así, que es el mayor, el primero, entonces tiene que ser siervo, tiene que ser. Pero en este mundo no suele ser así, pues hermanos, no suele ser así. Uno logra algunas cosas, riquezas o títulos que tiene, entonces cree, hasta se pone en el pecho que es un, digamos, un doctor y uno tiene que decirle doctor, y si no le dice doctor se molesta y no, y así. Hermanos, ¿qué les parece? Miren lo que está diciendo el gobierno de la iglesia, cómo debe de ser. Hay que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto, hermanos? Muy bien. ¿Qué más dice aquí, hermanos? Dice aquí, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermano, hermana? A ver, el asunto es entender esto, hermanos, y practicarlo, pues, ¿no? Implementar en nuestra vida estos principios, hermanos, estos principios. Porque si no implementamos estos principios en nuestra vida, hermanos, entonces, no estaríamos, pues, bien, hermanos, no estaríamos bien, ¿no? A ver, hermanos, participen, algún testimonio de repente, pregunten. Bueno, los comentarios acá dice, hermanos, Israel pidió un rey humano, petición que condujo a la caída moral de la nación. Esto hemos estudiado ayer, ¿no es cierto, hermanos? Ahí la petición, ¿no es cierto? Eh, a Samuel le piden, ¿no? De que queremos un rey así como el mundo tiene sus gobernantes, así queremos tener, ya que tú estás viejo, tus hijos también no dirigen bien, queremos que tener un rey así como el mundo tiene sus reyes, sus gobernantes. Eso hay que reflexionar, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Queremos alguien que nos gobierne a nosotros? ¿Un hermano que nos gobierne a nosotros? Eso es para reflexionar, hermanos, ¿no? A veces uno busca un pastor, queremos un anciano de iglesia, que esto, no, hermanos, pero el que nos está gobernando es Dios, no es el pastor, no es el hermano, no, no, porque son falibles, ¿no? Pueden cometer errores, así, ¿no? Entonces, por encima de solamente el pastor, el anciano, es un instrumento nada más de Dios, pues, ¿no? Pero que puede equivocarse y todo eso, pero por encima de ellos está pues nuestro Dios, sus leyes, sus principios. Tenemos que guiarnos por un escrito, está también, hermanos, ¿no? Porque el enemigo se mete dentro de la iglesia como un líder, ¿no es cierto?, de la iglesia cristiana, y por eso lo paganizó también la iglesia, pues como siempre recordamos esto, ¿no? La Edad Media es pues una experiencia realmente, ¿no? De esto, ¿no? De esa realidad, de tener dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, hermanos que de repente políticamente han querido dirigir la Biblia
y lo han paganizado, pues la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, hermanos, esa es una experiencia que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Los reyes se volvieron, hermanos, progresivamente más malvados hasta que Dios permitió pues que los babilonios llevaran cautivo. Mire, había reyes en el pueblo de Israel y estos reyes del pueblo de Dios, hermanos, se volvieron malvados, dice, hasta que vienen las consecuencias, pues hermanos, ¿no? Que Dios ha dicho. Lo que se siembra se tiene que cosechar, ¿no? Se tiene que cosechar. Así que permitió que en cierto momento Israel, el pueblo de Israel, sea llevado pues por los babilonios, hermanos. Los babilonios los esclavizaron, llevaron cautivos, ¿no? 70 años ahí a Babilonia, fueron llevados allí, ¿no? A su pueblo como una forma de corregir el rumbo. Entonces Dios permite que cosechemos lo que hemos sembrado para que así tomemos conciencia y nos corrijamos. Dios no va a impedir. Si queremos robar, ya está bien, roba, nos va a decir. Ya, pero nos van a coger y después nos van a meter a la cárcel, nos van a castigar, no sé. Pero eso Dios permite para que aprendamos con los golpes de la vida, tal vez así, a darnos cuenta que ese es el mal camino. No. Algo similar ocurrió, pues, hermanos, en la historia de la iglesia cristiana. Nos dice acá, aunque no debían estructurarse como una nación pagana, ¿no? Claro, la iglesia no tiene que tener la estructura como una nación pagana, pues hermanos. Entonces las cosas de Dios, hermanos, ¿no? Como dice, ¿no? El reino de Dios está cerca de ustedes, ¿no? El reino de Dios tiene su estructura, pues dirigida por Dios, por su palabra, ¿no? No es como este mundo, ¿no? La estructura, cómo se tiene la estructura, ¿no? Ahí, por ejemplo, en nuestro país, ahí tenemos un gobernante, tenemos ministros, tenemos congresistas y así, ¿no? Esa es su estructura, ¿no? Entonces, pero hay poder judicial, diferentes poderes, ¿no? Entonces, hermanos, esa es su estructura. Pero no es, en la iglesia no es así, pues la estructura no es así. ¿No? O sea, se dice que es democrático, ¿no es cierto? Pero la estructura de la iglesia no es democrático, pues no, es teocrático, o sea, el que dirige es Dios, hermanos. Él es el que dirige la iglesia, no, no el ser humano, no los seres humanos, sino es Dios. Dios el que dirige, ¿no? Bueno, aunque no debía estructurarse como una nación pagana, cuando, hermanos, cuando Constantino, siempre mencionamos este Constantino, ¿no? Este emperador, este Constantino llegó pues al poder y profesó ser cristiano. Imagínense que se bautiza dentro de la iglesia cristiana, pero por razones políticas, hermanos, se hace cristiano. El emperador, el que dirigía, el gobernante del mundo, ¿no? Entonces se hace cristiano. Entonces los creyentes se sintieron pues aliviados, decían, ya está, ahora tenemos tranquilidad, tenemos paz, hermanos, y a ellos decían así, ahora ya no va a haber persecución, ya no hay esto. Pero hermanos, uno no se da cuenta que el enemigo se ha metido dentro de la iglesia cristiana y después la iglesia cristiana se convirtió pues en lo que es Roma papal, lo paganizó completamente, hermanos. Pues la persecución, hermanos, había terminado. Eso fue una bendición, pero la iglesia luego, dice, pero la iglesia luego pensó que podría aprovechar el poder del emperador, hermanos, para su propio beneficio. Pensó así, ya la iglesia es, apoyaremos a tal o aquello, de repente dice a tal político, nos va a ayudar, nos va a construir aquí una habitación, no sé, nos va a ayudar con esas cosas y uno se sujeta pues no a esa autoridad política y eso no está bien, hermanos, no está bien, ¿no? Lo que es de Dios es de Dios, lo que es de César es de César, tiene que estar desligado. La iglesia no se puede meter en la política ni apoyar a ningún no candidato, no. El gran problema es no que el diablo se mete ahí y lo paganiza a la iglesia, pues hermanos. Algunas importantes discusiones, hermanos, irrumpieron entre los cristianos del cuarto siglo. Ahora, no sé si ustedes, alguien de ustedes que está aquí en la sala, pueda decir qué problemas hubo, ¿no? Ahí en el cuarto siglo, ahí irrumpieron la iglesia cristiana, pues ya que se estaba paganizando, pues había problemas
que espiritualmente o no sé, los líderes cristianos no podían solucionar, ¿no? Entonces, ¿qué pensaron? Cuando la iglesia vio, ¿no?, que no podría resolverlas, le permitió al emperador que interviniera, pues hermanos. Ahí es donde piden consejo al emperador, hermanos, Bueno, justo, que supuestamente era cristiano y lo paganizó. Sí, hermano Marcelino, participe, pregunten. justamente en el tiempo en que se metió la iglesia, había persecución a los cristianos, a los seguidores de Cristo, les confiscaban sus propiedades, se los daba a aquella persona que los delató, este es cristiano. Eh, Eran encarcelados, de todo, pero se multiplicaba aún así. Entonces, Constantino, ¿por qué mi padre tanto persigue a estos? Y voy a investigar. Vio que la iglesia cristiana tenía normas muy simples, pero bien organizada la iglesia. Y a mí me gusta esto. Es mucho más lindo que las leyes de mi imperio romano. Me encanta esto. Se hizo, que le digo, cristiano por cuestiones políticas, porque había más cristianos en su imperio que los propios romanos. Entonces, lo que se les confiscó, se los devolvió a los cristianos. Entonces, ¿qué no podían hacer los cristianos sin el poder papal? En este caso, recuperar sus tierras que les han sido confiscadas. No tenían de dónde comer. Entonces, eso es lo que entró. Pero poco a poco, le dijo, por ejemplo, bueno, yo voy a ser cristiano, pero ya no vamos a servir a esos dioses odiosos como, bueno, tenían hartos dioses los romanos, ¿no? En lugar de ellos, por ejemplo, vamos a poner a María, a los apóstoles, a ellos lo cambiaron de ídolos por santos cristianos. Y así sucesivamente, poco a poco, entró solapadamente eh, la idolatría dentro de la iglesia. Y la historia lo dice todo eso. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues esa es la historia, hermanos, es la historia, ¿no? Ahí está escrita esta historia hay un libro, Conflicto de los Siglos, un libro que describe toda la historia, hermanos, toda la historia. Y este libro es inspirado también, ¿no?, por el Señor, ¿no? Y es muy importante leer ese libro, ¿no? Ese libro, Conflicto de los Siglos. Bueno, Mm, entonces, hermanos, Hermano, sí, ¿alguna pregunta? Sí, pregunta. eh, esa parte donde Constantino se convirtió a cristiano, no sé si es, creo que nunca he escuchado, me gustaría, ¿no?, que me hagan reflexionar si estaba profetizado eso, esa parte, porque estamos hablando de profecías, ¿no? Entonces, esa parte eh, ¿dónde puedo encontrar si eso? Porque nosotros ahora estamos, por historia, estamos viendo que el mundo se ha regido de esa manera. Pero esa partecita donde Constantino se vuelve cristiano, no sé si estaba profetizado, no sé si estaba profetizado, hermano. Bueno, hermano Raúl, el apóstol Pablo ya profetizó prácticamente, ¿no? Él sabía de las profecías. Entonces él dijo, no, no, la segunda venida no se va a venir, no, ahorita, sino que todavía tiene que aparecer, ¿no es cierto? Ese inicuo, el hombre de pecado, él tiene que aparecer, dice, ¿no es cierto? Entonces, eso primero tiene que aparecer, ¿no? Y después va a venir, pues, ¿no? El Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, habla acerca de que el diablo se metería dentro de la iglesia, ¿no? Utilizando Bueno, instrumentos. justo, Diablo,
termino esto, hermano, el diablo no se presenta eh, así tal como él es. Él se puede meter a través de nosotros, de un cristiano que se entrega de repente sinceramente a Dios, pero como no permanece firme y fiel, hermanos, entonces justamente ahí es el problema. Entonces nos convertimos en un instrumento del diablo y lo paganizamos también nuestro grupo, nuestra iglesia, pues hermanos. Entonces, hermanos, de ahí que ya estaba profetizado todo esto, como no, el enemigo se metería dentro de la iglesia y ese asiento del emperador, ¿no? Que los emperadores se creían como dioses, pues ahí hizo sentar, ¿no? Al obispo, o sea, a la autoridad religiosa, pues en este caso. Y entonces tomó ese lugar y tomó las leyes, costumbres, la estructura, ¿no? Del gobierno del mundo y se creó pues como si fuera Dios. Y es lo que hoy en día también es todavía, ¿no? Porque aunque fue herido la cabeza, pero se recuperó la cabeza, pues, ¿no? De la herida que le vino, ¿no? Bueno, está en la Biblia, pues toda la Biblia habla acerca de ese asunto, ¿no? En todo pasaje es la estrategia del enemigo, ¿no? Sí, ahora sí, hermano Marcelino puede participar. Sí, ahora estoy caminando de la casa, pero mira, usted dijo muy bien, dice, la segunda venida no se realizará, sino que antes que venga el, el Hijo de Perdición, el cual se sienta en la casa de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, pero hay algo que lo detiene. ¿Qué era ese algo que le detiene? Justamente el imperio que dominaba en ese tiempo, en ese rato. ¿Quién era lo que estaba dominando? Los romanos. Y tenía su tiempo. La profecía decía que había que el imperio romano de dividirse en 10. Y este 10 cuernos, 3 reinos, 3 cuernos caerían, de ahí levantaría el cuerno pequeño. Y todo eso es el cumplimiento con Constantino, el cuerno pequeño, y habló grandezas contra el cielo y, y hasta la venida de Cristo. Por lo tanto, el que está leyendo o investigando la palabra de Dios simplemente se deja guiar por Dios. Dios es el que dirige a su iglesia. Pero como el Señor Jesús dijo en sus días, también ¿quiénes dominaban? Los fariseos, los saduceos, ellos, y tenían tradiciones, tradiciones. Hay una iglesia mundial que se hace guiar por la tradición, no por la Biblia. En su tiempo de Jesús dijo, erráis, porque ustedes hacen, por las tradiciones rompen los mandamientos de Dios. Y estaba contra ellos. Pero dijo, no hagan lo que ellos hacen, pero hacer lo que ellos enseñan. Por ejemplo, este último papa que murió, estuve investigando, hizo algo bonito. Los otros papas se han hecho enterrar con cajones dorados de un oro con plata, pero este no, eligió lo más humilde. Cuando entró le han dicho, vas a ganar diario $35,000 al mes. Y él dijo, no, eso es mucha plata. Yo voy a ganar el sueldo el más humilde. Esas cosas, aún de los de la cúpula que se opone a Dios, se puede aprender lecciones. Algún pastor predicó, dice, aún Satanás nos enseña una lección, es perseverante, hasta hacerte caer, persevera. Simplemente eso. Muy bien, hermanos. Bueno, la historia nos avisa todas las cosas, ¿no es cierto? Y estamos en cumplimiento también, ¿no? De todas las profecías hoy en día, hermanos, ¿no? Entonces, todo esto en función a la estructura, hermanos, ¿no? A la estructura de un gobierno, por ejemplo, cómo está estructurado un gobierno en esta tierra, ¿no? Y entonces aquí también el gobierno, en este caso, en la iglesia cristiana que se paganizó, tiene una estructura que es político-religioso, ¿cierto? Roma papal es político y también religioso. Y ese es el gran problema, ¿no? Que cuando se mete la política dentro de la iglesia, o sea, el pensamiento humano, las filosofías, las tradiciones, eso pues lo paganiza y lo cual se llama Babilonia o la gran ramera, ¿no? Que también tiene también rameras. O sea, viene pues la infidelidad, hermanos, aunque se profesa ser cristiano, pero se vive pues bajo esta estructura. Hay profecías, hermanos,
que solamente a veces la gente dice, no, o sea, queremos solamente tener tu nombre, ser cristiano, porque tenemos nuestro propio alimento, nuestra comida, o sea, su estructura, ¿no? Sus leyes. Tenemos nosotros nuestra propia estructura, en otras palabras, hermanos. Bueno, eso es lo que pasa. Estamos en medio de ese conflicto, hermanos, y el asunto aquí es la pregunta que siempre, ¿no? Se hace, es quién está dirigiendo nuestra vida, quién dirige nuestra vida, ¿no? ¿Quién dirige nuestra vida? Ahí está, ¿no? El asunto. O tal vez nosotros mismos estamos dirigiendo nuestra vida. Si estamos así, dirigiendo nosotros mismos, estamos completamente perdidos, pues hermanos, porque nosotros también somos tan malos, ¿no? No, nuestro corazón, todo nuestro ser es malo. Siempre nos vamos a perder si es que dirigimos nosotros nuestra propia vida. Entonces, aquí estamos aprendiendo que el que tiene que dirigir es Dios y un cristiano tiene que ser dirigido por Cristo, por lo que escrito está, por su palabra, en todo, dentro de la familia, en la comunidad, en el trabajo, en todo, en todo. Eso es lo que estudiamos pues a través de la Biblia. Esto es importante. Bueno, voy a continuar. Dice, gradualmente, hermanos, el obispo de la ciudad de Roma adquirió pues mayor protagonismo, aunque antes era un obispo superior entre iguales. La iglesia, hermanos, aquí dice, la iglesia, no, aquí dice la iglesia, hay algunos micros que se prendieron, voy a apagarlo, ya, bueno, listo, ahí, listo. La iglesia le permitió al Estado, hermanos, la iglesia, mira, la iglesia cristiana le permitió al Estado, hermanos, ese es el grave error, ¿no? Le permitió al Estado intervenir en asuntos religiosos. ¿Cómo vamos a pedir, hermanos, al gobierno que se meta dentro de la iglesia e intervenga a solucionar nuestros problemas del reino de Dios, de la iglesia de Dios? No es Dios el que tiene que arreglar los problemas nuestros, hermanos. ¿Ah? ¿Cómo vamos a pedir a una autoridad? O sea, prácticamente a Satanás le estamos diciendo que él resuelva nuestros problemas. No. Y una vez que el Estado tuvo un pie puesto dentro de la iglesia, hermanos, las cosas fueron de mal en peor. Y eso es lo que hoy en día es, pues, no, Roma papal, ¿no? Al igual que el antiguo Israel, hermanos, muchos de los capítulos más oscuros de la historia cristiana son el resultado, hermanos, directo del compromiso, pues, de la iglesia con el mundo, hermanos. Es así, hermanos. Así como Israel se volvió hacia la adoración de ídolos y sus reyes se corrompieron por su apetito de poder hasta el punto de sacrificar niños a los ídolos. ¿Qué les parece? Reyes del pueblo de Dios de Israel llegaron a las tradiciones y en las tradiciones sacrificaban niños pues a los ídolos, ¿no? Y se han pervertido, ¿no? Imagínense que el hombre más sabio, Salomón, se ha pervertido hasta hacer estas cosas, ¿no? Terribles, o sea, ¿a qué pecado no ha llegado este Salomón? Se ha pervertido. Hermanos, es cuando la política se mete dentro de la iglesia, pues no. La iglesia adoptó gradualmente, hermanos, muchos de los medios y métodos de un imperio pagano, hasta el punto de que muchos creyentes fieles fueron pues martirizados. Porque mira, la iglesia ya empieza a martirizar a los que son fieles. No, yo no sé cómo es en tu iglesia, en tu grupo donde estás tú. Hay hermanos que pueden estar fieles, pero sin embargo, si todos están paganizados, ya pues lo van a sacrificar, pues, el hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque está fiel en la iglesia, ¿no? Eso es lo que ha hecho, pues, ¿no? La iglesia cuando se paganizó. Entonces, martirizaron, pues, ¿no? A los fieles, porque eran percibidos como amenazas, pues, para la iglesia-estado, ¿no? Eso es lo que va a pasar en este último tiempo, la última batalla, hermanos, eso va a ser así, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia que, aunque sea pequeña, a nivel mundial, hermanos, entonces va a ser señalada, ¿no? Algo que no encaja, pues, ¿no? En todo, ¿no? Que todos dicen, no, vamos por la familia, ¿no? Para que haya paz, vamos a guardar todos el domingo.
Entonces, pero la iglesia verdadera, no en este caso, la iglesia en la cual estamos, no vamos a aceptar eso, pues si no, vamos a nosotros a aceptar el sábado que Dios ha impuesto, aunque seamos pocos, no hay ningún problema. Entonces nos van a detestar, entonces esto están desencajando y como hay, no están de acuerdo con nosotros, por eso Dios nos manda las plagas, esto, ¿no? A estos hay que destruirlos, hay que matarlos, entonces van a querer hacer eso, pero no van a poder, porque es la última batalla. Así es, hermanos, entonces eso es lo que ha sucedido en ese tiempo, en la Edad Media, dentro de tu cultura, hermano, hermana, y en tu sociedad, hermano y hermana. ¿Cómo pueden estas mismas tentaciones poner en peligro la integridad de tu fe? A ver, participen, pregunten, hermanos, ¿cómo pueden estas mismas tentaciones, no sé, hermano, hermana, ¿no? Tentaciones que hay, ¿no? Y esto puede poner en peligro la integridad de tu fe. Un hermano me decía, mira, justo, yo quiero ser el alcalde. Yo sé manejar, yo he sido autoridad, mira, aquí, en todo, ¿no? Así, yo sé el teje y maneje de todo esto. Así, pero quiero ser, ya él se entregó pues a Dios, ¿no? Se bautizó. Quiero ser alcalde. Pero mira, las recomendaciones de la palabra de Dios dicen así, 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 así. Así como estamos estudiando, ¿no? Pero bueno, tú eres Hermano, libre, tú decides, y él ha decidido, ha sido alcalde, pero después, hermanos, él sabía que el ambiente de allí es todo corrupción. Él sabía que detrás de eso hay corrupción, mujeres, bebidas, todo es así. Entonces, y al final uno cuando entra como autoridad, tú puedes ser un cristiano con buenas intenciones, pero sin embargo sales perdiendo tu familia, te metes así en problemas y tantas cosas, pierdes tu salud. Y esa es la triste realidad, ¿no? De los cristianos que se meten en la política, teniendo a Dios como el que dirige, ¿no? Como el que dirige. Otra cosa Hermano, es, sí, sí, hermano, hermano, mm, hermano, buenos días. participa, hermano, a ver, participa, hermano, pregunten. Hermano, muy buenos días con todos. Sí, pues hermano, hay veces estamos en el camino de Dios, pero la mayoría, o sea, la mayoría, pero hay veces nos enaltecemos, que nos sentimos que sabemos mucho ya y queremos ocupar cargos más altos y quiere decir que ahí nos está trabajando ya pues el mal espíritu. Siempre nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado de que todos sus hijos, los redimidos de sus hijos, debemos estar en la humildad, sentirnos no bajo, así, sabemos, pero no altanecernos, ¿no? Pero si vamos a entrar así, no sé, nos vamos a sentir que no sabemos mucho, que esto ya todo, quiere decir que nos está trabajando el mal espíritu. De eso tenemos que tener mucho cuidado porque entrar a la política, entrar a saber llevar cargos altos, debemos llevar, primero poner a Dios. Sí, yo sé que todos debemos ocupar cargos en el trabajo, en la iglesia, todo. Si Dios está con nosotros, vamos a perseverar, toda esa iglesia caminará, porque si no, de lo contrario, a la iglesia donde estamos ocupando el cargo, quedaremos a hacer mal, en vergüenza su palabra de la palabra de Dios y la iglesia, y así fracasan. Hay veces hay iglesias que se enfrían. De eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Ese sería un comentario. Primero pones a Dios en la humildad. Eso es lo más básico, creo. Sí, hermano, muy buenos días. Muy bien, hermano Teodoro, ¿no? Sí, pues esa es una realidad, hermanos, de que el humilde va a ser siervo, va a servir, eso es lo que quiere Dios. En el gobierno de Dios tú quieres tener un cargo, el mejor cargo, hermanos, ese es siervo. Ese es el primero en el reino de Dios, es que tú sirvas a todos. Eso nos está diciendo a nosotros, ser servidores, ¿no? Servir al Señor, ¿no? Ese es el primero en el reino de Dios. No es aquel que se va a poner como cabeza para que todos lo miren o sirvan. No, no. Entonces es un servidor, es un servidor. Tal vez alguien pueda decir, pero ¿y Daniel? No, en acaso no fue una autoridad en Babilonia. Es otra cosa, él era un esclavo, pero él se sujetó pues a lo que es de Dios. Su comunión con Dios no perdió, predicó a Nabucodonosor y a todos pues predicaba. Y toda la gente, ¿qué hacía?
lo querían matar, lo han metido al foso de los leones, ¿no? No lo atacaron, ¿no? En ese punto de que él oraba a Dios. Pero ¿acaso lo ha dejado Dios así? Pues lo ha librado. Pero eran circunstancias en las cuales, pues no pasó eso, ¿no? Pero él no buscaba no ser un político, nada de eso, ¿no? Sino por las circunstancias, él fue llevado a eso, hermanos, ¿no? Y fue una luz, un testimonio. Y hemos leído también, incluso dentro del pueblo de Dios, cuando había, ¿no? El pueblo de Israel, reyes, entonces, aunque no estaba de acuerdo Dios con eso, pero Dios deja en libertad y les recomendó, ¿no? Que el rey, ¿no? Debería tener una Biblia, el Antiguo Testamento, las Escrituras, una copia y leer todos los días, estudiar para que haga un buen gobierno. Así como David hizo un buen gobierno, aunque cometió errores, pero él pues dice, no, meditaba día y noche en la ley de Jehová. Y entonces por eso una persona es, como dice la Biblia, tenemos estudiado, es sabio, es inteligente. Eso es lo que quiere Dios, que seamos sabios, inteligentes, que cada día estemos meditando, leyendo la palabra de Dios y implementando todas esas cosas que Dios nos dice y obedeciendo como siervos, ¿no? Haciendo las cosas que Dios dice. Entonces ahí viene la sabiduría y la inteligencia. Así es, hermanos, no nos confiemos en nosotros mismos, en que tenemos capacidad. La capacidad viene de Dios, hermanos. Y si vamos a confiar en nosotros mismos, como nuestro corazón es malo, no nos vamos a perder, hermanos. Bueno, ahí está la pregunta. Ahora, hermanos, estaba viendo aquí, hermanos, el espíritu de profecía, hermanos, interesante los comentarios. Una leidita rápida lo vamos a hacer, hermanos. A ver, vamos a tratar de hacerlo rápido. Dice aquí, hermanos, otra vez pareció renovarse la contienda en cuanto a cuál sería el mayor cuando Jesús, hermanos, o sea, los discípulos, pues detrás de Jesús, alejándose de Jesús, discutían, ¿no? Ya que Jesús va a ser ahora el rey de esta tierra, lo va a derrocar a los romanos, ahora él va a dirigir, ¿no? Va a ser rey. Entonces, que nosotros que somos sus discípulos vamos a ser pues sus ministros, no los líderes, ¿no? Que nos vamos a sentar uno a su lado derecho, otro a su izquierda, incluso la mamá de, creo que era a ver, de dos discípulos, pidió pues a Jesús, quiero que mi hijo se siente a tu derecha y el otro mi hijo a tu izquierda. ¿Qué cosa estás pidiendo? Le dice, no sabes lo que estás pidiendo, le dice el Señor Jesús, pues no. Y así los discípulos estaban pensando en eso, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? Llamándolos así, ¿no? A él le llaman, o sea, le llama a sus discípulos, dijo pues a los indignados discípulos, ¿no? Sabéis que los que se ven, sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes, ¿no? Se enseñorean pues de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen pues sobre ellas potestad. Mas no será así entre vosotros. Ahí está lo que hemos leído, ¿no, hermanos? No será así entre vosotros. O sea, la estructura de gobierno que hay en este mundo no es así la estructura de gobierno dentro de la iglesia. Cristo estaba estableciendo pues un reino sobre principios diferentes, hermanos. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, hermanos, ¿no? Sino a servir. Eso hay que recalcar, hermanos. Nos llama a nosotros, si entramos a la iglesia, es a servir, no ser autoridad. Yo voy a ser un anciano, yo voy a ser un director, no. Aquí, si voy a ser, me van a dar ese cargo, estoy llamado pues a servir, no a que me sirvan dentro de la iglesia, hermanos. A sobrellevar, dice, las fuertes, dice, a sobrellevar los fuertes las flaquezas de los débiles. Pues para eso estamos nosotros, hermanos, para ayudar, no para servir. El poder, la posición, el talento, hermanos, la educación, colocaban pues a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes, hermanos. Así que, hermanos, el talento, la educación, la posición o el poder o el cargo que se nos ha dado dentro de la iglesia es para servir, colocar es para servir, servir a nuestros semejantes. Aún al menor de los discípulos de Cristo se dice, porque todas las cosas son para vuestra causa, dice, ¿no? El advenimiento de la iglesia
romana. Escuchen, hermanos, esto, miren, es el comentario Espíritu y Profecía, ¿no? Entonces está inspirado por Dios también. El advenimiento de la iglesia romana, ahí, ¿no? El hecho de que venga la iglesia romana, ¿no? Dice, el advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio, pues, de la Edad Media. Entonces, cuando hablamos de Edad Media es porque aquí entra la iglesia romana. La iglesia cristiana que se paganizó, pues es la iglesia romana, ¿no? A medida que crecía su poder, hermanos, las tinieblas se hacían más densas, pues. La fe, hermanos, pasó de Cristo, ¿no? El verdadero fundamento, ¿no es cierto?, que es Cristo, de esa fe en Cristo. ¿A dónde pasó, hermanos? Al Papa de Roma, pues pasó al Papa de Roma. Mire, está, el Espíritu de Profecía nos dice esto. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera pues de autoridad. ¿Es así o no es así, hermanos? Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo, se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios. Eso se les enseñó. Ahí está el Espíritu de Profecía, hermanos. Se les enseñó qué cosa, que el Papa ocupaba el lugar de Dios, ¿no? Y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. O sea, sin dudas ni murmuraciones, tenían que obedecer, como el Papa era supuestamente Dios. Y eso la profecía lo mencionaba. El pecado se disfrazaba pues como manto de santidad, hermanos. El pecado entonces se disfrazaba como como manto de santidad, hermanos. ¿Es así? No. Hoy en día todavía estamos en lo mismo, pues hermanos, y hay que abrir los ojos, hay que darse cuenta, ¿no? Cuando las santas escrituras se suprimen, hermanos, si las santas escrituras ya no vamos a estudiar y el hombre llega a considerarse como ente supremo, o sea, a través de su filosofía, su tradición, su pensamiento, ¿no? El hombre se considera ya como lo máximo, el supremo, lo deja de lado la Biblia. ¿Qué otra cosa puede esperarse sino fraude, pues hermanos? Engaño y degradante iniquidad. Eso es lo único que va a haber, pues. Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, hermanos, ¿no? Se ensalzan las leyes, ¿no?, del mundo y las tradiciones humanas. Al ensalzarse, se puso pues de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Así es, hermanos. Entonces el enemigo sabe lo que está haciendo. Se metió dentro de la iglesia, entonces levanta las tradiciones humanas, ¿no es cierto? Pone de manifiesto, entonces vemos pues ahí la corrupción, hermanos. Y entonces vemos también todo esto, ¿no? Entonces, ahora, Roma Papal menosprecia pues la ley de Dios, hermanos. Lo ha cambiado incluso en el catecismo, ustedes pueden ver ahí, ya no hay el segundo mandamiento ni el cuarto mandamiento. El segundo dice pues que no harás imágenes, esculturas, ¿no?, de oro, de plata, estas cosas, no te inclinas a eso porque yo soy Dios celoso, ¿no? Y castigo la maldad al par sobre los hijos a la tercera y cuarta generación. Pero hago misericordia a los que obedecen mis mandamientos y me aman, ¿no? Eso lo han sacado. Miras el catecismo, no hay ese mandamiento. Y por eso la tradición les dice eso, que eso es lo que Roma ha impuesto, ¿no? Ahí. Y se ha paganizado por la iglesia. El cuarto mandamiento, ¿qué dice? Dice, acuérdate el día sábado para santificar. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Dios, reposo para Dios. Y es un día que Dios lo ha santificado, lo ha bendecido. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es el creador, porque Dios es el creador. Ha creado este mundo en 6 días y el séptimo día lo ha creado para reposar, Dios, ¿no? Para que se reúna con nosotros. Por eso es el mando. Pero eso ya no está en el catecismo, hermanos.
Puede estar ahí con otro nombre, santificar las fiestas, no sé, pero otro día lo han puesto. Eso es lo que Constantino adoraba al sol. El día de adoración del sol es el domingo, y lo ha impuesto pues el día domingo, hermanos. Lo ha impuesto ese día, ¿no? Y eso lo ha aceptado pues la iglesia cristiana. Mira lo que la autoridad, o sea, el diablo cómo utiliza pues sus instrumentos, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, dice acá, las lecciones dadas a los discípulos de Cristo están llenas de significado y presentan la instrucción más provechosa para nosotros los creyentes, ¿no? No debemos actuar a la manera, precepto o ejemplo de los hombres que tienen autoridad en posiciones terrenales, sino ministrar a los demás, ser siervos de todos. Entonces, ahí está la clave, hermanos, ¿no? Entonces, dentro de la estructura de gobierno de la iglesia, hermanos, es servir, ser siervos. Somos siervos, hermanos, ¿no? Si Jesús mismo siendo Dios, Hijo de Dios, bueno, Dios mismo está en él, entonces él dijo, no, como el Hijo dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, hermanos, sino para servir. Entonces, cristiano es servir. Si nuestro mismo Dios ha venido a servir, entonces los hijos de Dios también tenemos que servir. Así es la estructura. Tú quieres ser el primero, quieres tener autoridad, la máxima autoridad, sirve a todos, ¿no? Así como Jesús, siendo el creador, ¿no es cierto? Él ha venido a servir. Así tenemos que hacer, hermanos, ¿no? Y dar su vida incluso en rescate por muchos, dice, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? El reino de Dios está establecido sobre principios diferentes a los de los reinos de este mundo, hermanos. No ha de haber rango entre los siervos de Cristo, pues, hermanos. No, no hay aquí nadie. Todos somos iguales, hermanos. Los ricos, los pobres, los sabios, los ignorantes, los esclavos y los libres. Son igualmente, pues, herencia de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y el que es más exaltado a los ojos de Dios es el que tiene la humildad más genuina, pues no, el sentido más profundo de su indignidad, la mayor comprensión de su dependencia de Dios. Así que, hermanos, en eso estamos, pues, hermanos, somos, como diríamos, como dicen acerca del ojo, dicen, ¿no? Nuestro ojo cuidamos, pues, hermanos, ¿no es cierto? Pero para Dios así somos, ¿no? Como nuestro ojo cuidamos, así Dios nos cuida, nos ama. Hermanos, Él se gloria como un padre, ¿no? Se alegra. Ahí está mi hijo. Ahí está Marcelino, este es mi hijo. Miren, este es mi hijo, ¿no? Así como de Job dice, ¿no? Ahí está mi hija, ¿no? Mónica, o de todos nosotros, dice, ¿no? Se alaba a Dios, ¿no? Ante el diablo se alaba, dice, ahí está mi hijo, este. No, 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 no hace cosas malas, está sirviendo, hace el bien, sirve y todo eso. Ah, no, es que te está sirviendo porque tú le bendices, le cuides. Dice, no, entonces dice, a ver, quítale nomás esas cosas, vas a ver que se va a olvidar de ti. No, no se va a olvidar. Ya te doy permiso, pero no le quites la vida. Y por eso vienen las pruebas, pues hermanos. Entonces, para que pruebe, pues nos prueba Dios, ¿no? Para que demostremos que lo amamos, pues a nuestro Dios, ¿no? Que nos quiten las cosas, que la enfermedad nos viene, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces seguimos amando a nuestro Dios, ¿no? Entonces, hermanos, acá nos está diciéndonos justamente, ¿no? Que dentro de la iglesia nosotros estamos para servir, hermanos. Quien ama de verdad a Dios, ama de verdad pues a sus semejantes, ¿no, hermanos? Buscan constantemente hacer el bien a todos los que se relacionan con ellos. Son colaboradores de Dios. Entonces, somos colaboradores de Dios. Ese es el comentario, hermanos. Bueno, en este caso el Espíritu de Profecía, hermanos. Y ahí está claramente, hermanos, también, ¿no? La diferencia que debe haber, hermanos, ¿no? Entre el gobierno del mundo, de los gentiles, hermanos, con el gobierno, hermanos, de la iglesia, hermanos. Es diferente los principios. Así que nosotros, hermanos, meditemos, reflexionemos. Entonces, ¿quién está dirigiendo nuestra vida? Esa es la pregunta, ¿no? Que debe ser. En cada instante de nuestra vida hay que estar preguntando, ¿quién dirige nuestra vida? ¿Yo mismo estoy dirigiendo mi vida? ¿Quién está dirigiendo? ¿No? Los sabios de este mundo, ¿quién dirige, no? Las tradiciones, costumbres, o lo que dice Dios, o Dios está dirigiendo mi vida.
En todo lo que hacemos debemos de preguntarnos, ¿no? Por eso hay un texto bíblico que dice, ¿no? En todo lo que tú hagas, en lo que tú vas a beber, vas a tomar, hagas cualquier otra cosa, siempre piensa, ¿no? Esto será para la alabanza de mi Señor, para la gloria de mi Dios. Entonces, si es para la gloria de Dios, hazlo, hermano. Es lo que dice la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos con una oración. Hermano, hermana, alguien que está libre, quiere orar, hermanos, puede hacer la oración. Bueno, vamos a orar entonces, hermanos, ¿ya? Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, tú nos estás enseñando cómo es el gobierno, Señor, de la iglesia. Señor, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro gobernante. Señor, tú eres el que dirige nuestras vidas, estás por encima de los gobernantes de esta tierra, bendito Padre. Y Señor, pues ayúdanos a tener eso en mente en todo lo que hagamos, Señor, te hemos guiado siempre por tu palabra, ¿no? Por lo que tú nos enseñas. Sobre todo, Padre Santo, grave en nuestra mente y corazón todos tus principios, así como tú lo has hecho con tus discípulos también, Señor. Ayúdanos a entender y así estar confiados plenamente en ti, que eres todopoderoso, Señor. Señor, pues tu bendición derrama sobre tus hijos que están en nuestra sala. Cada uno saldrá a hacer sus actividades laborales y así, Padre Santo. Si alguien tiene necesidad de salud, dale salud, Padre, necesidad de algún problema hay, Padre, para solucionar. Tú eres todopoderoso, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, sobre todo a servir, a dar estudios bíblicos, a enseñar tu palabra, a fortalecer a tus hijos, Señor, que se han entregado también esta Semana Santa, Señor. Te suplicamos, Señor, tus bendiciones. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos.